Estamos ya próximos, en una semana vamos a conmemorar un nuevo 8 de marzo y obviamente hay temas que ir repasando al respecto y en este caso es necesario hacer una mirada al respecto. Colo, allá hay estadísticas de femicidios Exactamente, en el año. En la suma de enero y de febrero son datos de Mumalá, la organización de una de las tantas organizaciones feministas que hacen relevamiento sobre violencia de género, y en particular este estudio, este informe comprende desde el 1 de enero hasta el 27 de febrero. Pero tiene ya una particularidad, que es no solamente el femicidio en sí mismo, que supone la violencia de género en términos jurídico-penales, sino también las muertes violentas que han tenido a mujeres y disidencias lamentablemente víctimas de ese acto delictivo. El relevamiento detalló que fueron 68 las muertes violentas de mujeres, travestis y trans en el país desde el inicio del año hasta el 27 de febrero. 68 muertes violentas. Eso supone un promedio de una muerte violenta cada 21 horas. De ese total de 68, 39 son femicidios vinculados y trans o transvesticidios. 11 muertes violentas están asociadas al género, fueron vinculadas también a las economías delictivas, esto es, narcotráfico, venganza, deudas y a delitos comunes como pueden ser un robo o un ajuste de cuentas. 17 muertes violentas de mujeres están en procesos de investigación. Otro de los datos que generalmente se resaltan dentro de los estudios y relevamientos en torno a violencia de género es el suicidio del feminicida. ¿Por qué? Porque es recurrente, no es en todos los casos, pero es un acto que suele suceder, que el femicida, luego de haber cometido el asesinato de una mujer o de una mujer trans o de una persona LGTBI, luego se suicide. Hay estudios en relación con eso, estudios sociológicos o psicológicos, y tienen que ver justamente o vinculan esta actitud de suicidarse porque el objeto lo voy a decir de una forma que sea lo menos teórica posible, pero el objeto de la posesión que supone la violencia machista, considerar que el cuerpo o la otra persona forma parte de una posesión, una vez que ya no existe, la vida de esta persona parece perder sentido. No sé si queda muy claro lo que estoy diciendo. Sí, se entiende perfectamente. Por ese motivo, no ocurre en la mayoría de los casos, pero suele repetirse esta actitud de suicidarse luego de cometer un femicidio. Pero también hay otros datos que son relevantes, que se repiten y que forman parte de una estadística que ya es tendencia. Y sobre esto las organizaciones feministas y los activismos vienen reclamando, que son básicamente el 65% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. Por lo tanto, la amenaza en la mayoría de los casos es una persona muy cercana, que además constituye un vínculo sentimental, afectivo, o una relación como puede ser incluso un matrimonio. El 6% de los femicidios fue cometido por hombres desconocidos, el 10% por personas conocidas. La edad promedio de las víctimas es de 41 años, o sea, son mujeres jóvenes. Y en cuanto a la modalidad del asesinato, el 31% fue con arma blanca y el 25% con arma de fuego. Sobre estas cuestiones, la presidenta de Mumalá, que es Gabriela Sosa, expresó en principio un reclamo, que es que los gobiernos deben asumir la gravedad de la situación. En el orden nacional los femicidios no bajan, efectivamente están... Eso te iba a consultar cuando mencionabas lo de las 21 horas de promedio entre femicidio y femicidio. En realidad, 21 horas es muerte violenta. Muerte violenta. Femicidios 1 cada 36, según estos datos. Eso, bueno, ahí está. Eso y además hubo 93 intentos de femicidios, desde el 1 de enero al 27 de febrero. ¿Comparados con el año pasado? La estadística es muy similar, Sergio. Ahí está. No bajó.
No bajó porque me hago cargo de lo que digo porque a estos datos los miro mensualmente y el promedio de 36, 32, 34 horas se sostiene y se sostienen además cuestiones como el lugar de la vivienda propia o la vivienda compartida con el agresor. Y la condición de expareja o pareja. Y la relación de pareja o expareja. Entonces, ¿qué es lo que están pidiendo las organizaciones activistas y que además cae de suyo, digamos, cae de maduro frente a esta circunstancia? Que las políticas públicas tienen que estar dirigidas ahí, y es muy difícil porque tenés que llegar a la vida privada de una persona. Y además, muchas de estas víctimas, en un porcentaje bastante notorio, realizó denuncia previa. Y ahí es donde todo el sistema estatal tiene que empezar a funcionar. Desde que vas a la comisaría o a la fiscalía a realizar la denuncia, que ya anticipa que hay una situación de violencia, que ya plantea frente al Estado que hay una situación de violencia, luego todas las medidas de restricción, las medidas perimetrales, etcétera, para alejar o impedir que se acerque el agresor a la que ya es víctima de violencia de género. Todo ese sistema tiene que funcionar y muchas veces no funciona. Por eso, finalmente, y lamentablemente y dolosamente, se genera una muerte, y en este caso de mujeres, por la violencia machista. Estoy buscando un último dato, les pido un minutito, que tiene que ver con que el 13% de las mujeres había denunciado a su agresor. De ese universo que contaba con denuncia, el 100% tenía orden de restricción. Tenían orden de restricción y, sin embargo, el femicidio se concretó. Se podría haber evitado. Claro. Eso es lo que significa, esto es lo que están reclamando las organizaciones y sobre todo en este último informe de Munmalá el reclamo está dirigido a las dinámicas territoriales relacionadas con el narcotráfico y los delitos conexos, la narcocriminalidad, porque ahí se están generando, en ese universo o por ese motivo o en esas circunstancias, se están generando muchas muertes violentas de mujeres que además pueden, si son madres, dejar a niños y niñas sin justamente sus madres. O sea, no es una situación familiar muy, muy dificultosa. A estar atentos, a estar atentas, sobre todo en las políticas públicas que son fundamentales, que hagan hincapié en la prevención para evitar toda esta situación y que todos los resortes del Estado funcionen cuando ya se realiza una denuncia y cuando las personas se sienten vulneradas, se sientan seguras a la hora de ir a hacer la denuncia.